Ha crecido muchísimo el interés en este coche y yo te voy a contar absolutamente todos los detalles y secretos sobre él. De hecho, te voy a contar cosas que seguramente nadie te haya contado respecto a su autonomía real, respecto a su potencia de carga real y por supuesto creo que te voy a resolver la duda de si realmente es un coche que te merece la pena o no. Y digo, ha crecido muchísimo el interés en este vehículo y es sorprendente porque estamos hablando de un coche que cuesta desde 48.000 euros aproximadamente. Es un coche que tiene un enfoque premium, ciertamente un poco de lujo deportivo, digamos que es un nicho minoritario. Y aún así es el 10º coche eléctrico más vendido mientras te estoy contando todo esto en España, entre particulares, del 1 al 20 de abril y según los datos de Luis Valdés. Bueno, pues te voy a contar todo sobre, además, toda su gama. Vamos a empezar, evidentemente, con el Cupra Tabascan Endurance, la versión, digamos, de acceso a la gama. No vamos a hablar de acabados, vamos a hablar de versiones por configuraciones mecánicas y de batería. Este coche, la versión de acceso a la gama, tiene una batería de 82 kWh de capacidad nominal. Su capacidad útil, eso sí, está en 77 kWh. Estamos hablando de una batería que está compuesta por celdas NCM y es una batería, que es lo que me estaba atascando, es una batería que ya conocemos perfectamente por otros coches dentro del grupo Volkswagen y dentro de la propia marca Volkswagen. Es decir, aunque Cupra tenga un enfoque más deportivo y más premium, en realidad es una batería que llevan otros coches de un enfoque más normal dentro del grupo Volkswagen y dentro de la propia marca Volkswagen. Cupra ofrece 8 años de garantía o 160.000 kilómetros, lo que primero ocurra dentro de este modelo y exclusivamente para la batería. Estamos hablando, por cierto, de una batería que se basa en una arquitectura de 400 voltios, algo llamativo desde luego en un SUV que ya cuesta pues cerca de los 50.000 euros y que, insisto, tiene un enfoque deportivo, premium, etcétera. Pero lo que más te va a llamar la atención va a ser el dato que te voy a dar luego de potencia de carga. Ahora iremos con eso. Bien, hablemos de la autonomía real del coche. Es un coche que en ciclo VLTP, es decir, en homologación, registra una autonomía o promete una autonomía de 542 kilómetros, pero en cifras reales estamos hablando de un rango de entre 320 y 645 kilómetros. Ya sabéis cómo va esto. 320 kilómetros, que es la mínima, la vamos a conseguir en autopista y con clima frío. Cuidado, las pruebas son a menos 10 grados. Y la máxima la vamos a conseguir en ciudad y con clima templado, 645 kilómetros. En ciudad con clima frío vamos a hacer 430 kilómetros y en uso combinado con clima frío 375 kilómetros, cifras que están muy bien y sobrepasan por mucho ese mínimo de 200 kilómetros para poder viajar con cierta comodidad. En autopista con clima templado 415 kilómetros y en uso combinado con clima templado 515 kilómetros. En términos de autonomía, en verdad estamos hablando de un coche que da unos resultados francamente muy buenos y que por supuesto es una buena opción para poder viajar, pero para poder viajar siempre vamos a combinar evidentemente la relación entre la autonomía y la capacidad del sistema de carga. En este sentido, bien, en casa la vas a cargar a 11 kilovatios, que es lo que soporta en corriente alterna, y cuando salgas de viaje pues lo vas a poder cargar con la toma de corriente continua, la toma de carga rápida, a una potencia máxima, y aquí es donde viene el primer palo, la primera crítica para este coche, a 135 kilovatios como máximo. ¿Y por qué viene aquí la primera crítica? Bueno, pues ahora te lo voy a decir, pero primero déjame contarte que este coche ofrece 286 caballos de potencia máxima, 545 Nm de par motor máximo y es un coche que está limitado a 180 km/h de velocidad punta. Acelera de 0 a 100 en 6,8 segundos. Bien, dicho esto, es un coche que no tiene soporte para sistemas Vehicle to Load, es decir, no puede sacar energía, no puede cargar otros dispositivos, no puede dar corriente a una batería estacionaria si la tienes en casa, etcétera. Esto evidentemente es una carencia importante, pero ahora te voy a contar sobre el sistema de carga, que es desde luego lo más importante. Tiene un maletero de 540 litros, tiene además la capacidad de cargar hasta 75 kilogramos en el techo si vas a llevar esquís, bicicletas, este tipo de cosas. Bueno, puedes arrastrar 750 kilos sin freno y con freno 1000 kilos como máximo. Es un coche que, por cierto, mide 4,64 metros y, pues bueno, tiene unas buenas plazas traseras, tiene un buen maletero, pero el interior es quizá lo que más destaca, con un enfoque, pues eso, un poquito más deportivo, más premium. Está basado, recordemos, en la plataforma MEB del grupo Volkswagen y viene con bomba de calor como parte de su equipamiento opcional. Y ahora vamos al tema clave, antes de meternos luego en la versión VZ, que te voy a hablar también de ella, por supuesto, que es la versión con un enfoque todavía más deportivo y más radical. En cuanto al sistema de carga, importante, 135 kilovatios de potencia máxima, es algo que no debería de ser así.
Hay coches con la misma plataforma, coches con la misma batería dentro del grupo Volkswagen, ahí tenemos al ID.4 y al ID.5, que soportan 175 kilovatios de potencia máxima de carga, y sin embargo este coche, que insisto, está muy cerca de los 50.000 euros de precio mínimo, se queda en 135 kilovatios, que no es que sea una cifra mala, pero siendo Cupra una marca con un enfoque más premium, con un enfoque más deportivo, con un enfoque de precios también más altos, pues desde luego que no tiene sentido que ofrezcan 135 kilovatios cuando hay modelos iguales que tienen 175 kilovatios de potencia máxima de carga. Aquí tenemos una importante carencia por parte de este modelo. Y en las pruebas de rendimiento real de la carga, pues podemos ver que utilizando una toma de 150 kilovatios, que ya está por encima de sus 135 kilovatios máximos soportados, pues mantiene un rendimiento medio de la carga de 120 kilovatios. La buena noticia es que podemos hacer una carga desde el 5% al 80%, ojo, en tan solo 28 minutos. Así que desde luego que es un buen coche, muy buen coche para poder viajar, pero insisto, no es aceptable que este coche, siendo de una categoría sencillamente por marca superior a los de Volkswagen, pues se quede tan limitado en la potencia de carga. Y ahora vamos a hablar de la versión VZ, que como te digo es la versión más deportiva. En este caso estamos hablando de un sistema de tracción total con dos motores, 340 caballos, aunque de nuevo 545 Nm de par motor máximo. Esta es la versión superior a todos los niveles, aunque igualmente limitada a 180 km/h de velocidad máxima, y acelera, eso sí, de 0 a 100 en 5,5 segundos. Por cierto, esta versión igualmente puede arrastrar 750 kilos sin freno, pero 1.200 kilos con freno. En todo lo demás, pues estamos hablando del mismo coche, 4,64 metros, 540 litros de maletero, eso sí, pues más equipamiento, mejores acabados, etcétera. Y eso sí, hay diferencias sustanciales en cuanto a la autonomía, como es evidente. WLTP 425 km de autonomía y, sin embargo, en circunstancias reales vamos a tener un rango entre los 305 y 615 kilómetros. Tenemos menos, ¿por qué? Porque mantenemos exactamente la misma batería de 82 kWh de capacidad nominal, 77 kWh de capacidad útil, con el mismo sistema eléctrico con arquitectura de 400 voltios, la misma batería NCM, pero claro, hay un mayor consumo, sobre todo, más que por la mayor potencia, por el mayor peso que supone contar con otro motor eléctrico. Y este rango de autonomía, vamos a tener 305 kilómetros en autopista con clima frío, sigue estando muy holgado, la verdad, para poder viajar con comodidad, 395 kilómetros en autopista con clima templado, y la mayor de las cifras de autonomía la vamos a tener en ciudad y con clima templado, 615 kilómetros. Bueno, tenéis ahí el resto de cifras y lo que habría cabido esperar es que, siendo esta la versión superior dentro de la gama, hubiera ofrecido un sistema de carga rápida más potente. Bueno, pues en realidad en este coche tenemos exactamente el mismo sistema de carga rápida. Y eso quiere decir que nos quedamos limitados de nuevo a 135 kilovatios, que está bien, insisto, pero sigue quedándose por debajo de lo que ofrecen otros modelos dentro del grupo Volkswagen y sigue antojándose poco, desde luego, para un coche de estas características y de este presupuesto. En las pruebas de carga reales tenemos exactamente las mismas cifras, aquí no hay sorpresa de ningún tipo. Llega en 150 kilovatios, usando un cargador de este tipo, a 135 kilovatios de carga pico, y el rendimiento medio es de 120 kilovatios. De nuevo, del 5 al 80% podemos hacerlo en 28 minutos en la mejor de las circunstancias. Insisto de nuevo en que el rendimiento es bueno, y además tenemos otra vez bomba de calor como equipamiento opcional. Cuidado, aunque depende evidentemente del mercado en el que lo miremos, pero el mayor problema que tiene este coche es precisamente ese. Va bien de batería, va bien de autonomía, va bien de rendimiento, va bien a todos los niveles, tiene un buen interior, tiene buenas calidades, tiene en definitiva una configuración en general buena, pero es un coche que no tiene mucho sentido que se quede limitado a 135 kilovatios de potencia máxima de carga. De hecho, para mi gusto personal, es inadmisible que un coche de estas características y sobre todo de este presupuesto se quede por debajo de los 150 kilovatios de potencia máxima de carga. Pero teniendo dentro del grupo Volkswagen, con las mismas características de plataforma, de arquitectura, de batería, de motor, etcétera, coches que pueden cargar a 175 kilovatios, pues es desde luego lo mínimo que le deberíamos de exigir a este Cupra Tavascan. Fuera de eso, tiene sentido que es un coche que esté teniendo tanto éxito en nuestro mercado. Al fin y al cabo, hay un amor especial por SEAT y por Cupra en España, evidentemente, porque son marcas que tienen su origen aquí.
aunque este coche recordemos que se fabrica en China. Un coche con el que, por cierto, Cupra tuvo problemas importantes y lo sigue teniendo porque se lo llevaron a China con la intención de reducir los costes de producción y, en definitiva, pues poder sacar un mayor rendimiento económico del vehículo, y sin embargo se encontraron con que de repente Europa impuso aranceles más altos para todos aquellos coches eléctricos que fueran importados desde China. Volkswagen, que es una marca europea, Cupra, que es una marca europea, se encontró con que les salía más caro fabricar allí en China precisamente por esa política proteccionista por parte de Europa. Algo con lo que, por cierto, siguen peleándose a día de hoy. Parece que la jugada les salió bastante mal y eso sí, al menos tienen allí un modelo de Volkswagen que es el mismo que el Cupra Tabascan, aunque lo venden como Volkswagen, y que quizá les ayude a sacar un mayor rendimiento y compensar los problemas que les ha supuesto esta jugada a nivel europeo. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima.